Vamos a Primera de Corintios 12, por favor. Estamos estudiando la carta a los Corintios, que qué tremenda carta, ¿verdad? Como bien dicen muchos, la carta del siglo XXI, así lo denominan algunos teólogos, pastores, estudiosos. Una carta que tiene un impacto hasta el día de hoy, cómo nos sigue Dios hablando, enseñando, nos sigue mostrando unos ejemplos de una iglesia que pudiera decir, ay, ¿cómo podrían ser así los corintios? Pero cuando tú te ves al espejo y como que el Señor te dice, ay, Corintio, ¿verdad? O sea, es una manera hermosa como el Señor nos refleja en una carta, en un ejemplo de hace 2000 años, en un ejemplo que no tiene caducidad. Al contrario, la palabra de Dios espiritual tiene vida y nos habla al día de hoy. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, que ahí nos quedamos. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que faltaba. Versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿cómo? Unos por otros, de manera que si un miembro, ¿qué, hermanos? Todos los miembros, ¿bien? Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Preguntas, versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Que Dios nos ayude a terminar este capítulo. Todo tiene una línea de pensamiento, pero no se me olvidó, porque dije, ay, ¿y los bienvenidos? Tranquilos, somos del cuerpo. Y Dios está añadiendo al cuerpo más miembros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién nos visita por primera vez, amados hermanos? Levante su mano, por favor. ¿Quién nos visita por primera vez? ¿Quién más? ¿Quién más? Hermanitas, nosotros en Casa de Oración tenemos pues una práctica y una costumbre que consideramos ante Dios bien, buena, porque damos gracias a Dios por sus vidas que están aquí. Seguramente vienes de visita, seguramente te invitaron y tú dices, no, pues a mí me invitaron, pero algo Dios hizo en tu corazón que te trajo aquí y vas a escuchar la palabra de Dios. Y nosotros siempre les damos la bienvenida, porque eso es parte de lo que el cuerpo hace, se goza, acabamos de leer, se goza. Y nos gozamos y le manifestamos a nuestro Señor, a nuestro Dios, ese gozo, ¿saben cómo? Con un aplauso por sus vidas, por traerlas aquí. Y aparte les decimos, bienvenidas sean. Qué hermoso es el cuerpo, ¿no? ¿Están preparados? Dios nos va a hablar hoy, hermanos, porque el tema de hoy no se equivoca y nunca llega tarde, siempre llega a tiempo.
Ya verán por qué digo esto, porque lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando durante estas semanas que han transcurrido, y han sido varias semanas que hemos estado en algunas necesidades como la que estamos atravesando, pues Dios no se equivoca. Siempre llega a tiempo una palabra en la cual nos dice o nos explica o nos hace entender la situación por la que pasamos o por lo que sentimos. Porque hay un dolor a veces muy grande y a veces tú dices, ¿por qué, Señor? Ahí está la respuesta. Y mi oración es precisamente que Dios nos ayude con el tiempo para poder terminar el capítulo 12, porque es en un sentido, es en un mismo pensamiento de Pablo que inicia desde el versículo 12 hasta el versículo 31. La línea de pensamiento que inició en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales, el mal uso que ellos, los corintios, le estaban haciendo, le estaban dando a esto, pues Pablo va de una manera magistral, permítanme decirlo así, hermanos, magistral. ¿Por qué? Porque es inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, para poder enseñar, para poder exhortar, para poder corregir el error de los corintios de lo que estaban haciendo. Así es que, como hemos dicho, había diversidad de dones, había diversidad de ministerios y había las operaciones de Dios. Eso lo vimos en Corintios 12 del 4 a 7. Pero esa diversidad no significa que hubiera una desunión. El tema de hoy se llama, para los que apuntan y los que no vieron el inicio, unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Y yo no quiero seguir avanzando sin que Dios nos ayude con el tiempo y con nuestro pensamiento, con nuestro entendimiento y nuestro espíritu, para que Dios nos edifique. ¿Me ayudan a orar? ¿Sí? Señor del cielo, Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, mi Dios, que nos das. Gracias porque sin duda tú sabías y sabes que necesitamos ser enseñados en todo el consejo, Padre. Señor, gracias por esa sabiduría que tú nos permites ver un poco de ella, Señor. Ver un poco de ella. Algún día veremos ya completo esto, Señor. Algún día palparemos verdaderamente, Señor, lo que tú querías mostrarnos. Gracias, Señor. Ayúdame a dar palabra certera, Padre. Ayúdame con mis pensamientos. Recuérdame, Padre, lo que has puesto en mí para edificar a la iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre. Ayuda a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que, mis amados hermanos, nosotros estamos viendo cómo Pablo hace una corrección. Hace una corrección a una iglesia incipiente, a una iglesia que ya hemos platicado, que conocemos en los Corintios y que sabemos que Pablo estableció, y ya lo vimos en el libro de Hechos. Pero Pablo se ha dedicado con esmero, pero con amor y con paciencia, a dar una corrección en diferentes ámbitos, en diferentes temas, en lo que era iglesia, en la iglesia de los Corintios. Hermanos, yo quiero que me pongan mucha atención, porque cuando yo estuve estudiando esto y estuve metiéndome, porque son temas que tú y yo conocemos, son temas que tú y yo hemos estudiado, hemos leído, y la iglesia, el cuerpo, la iglesia, eso es uno, sí, las partes del cuerpo. Pero seguramente Dios te va a decir algo más y te va a hacer ver la importancia de esto. Porque lo que Pablo quiere hacer y quiere corregir precisamente era lo que los corintios venían anunciando desde el primer capítulo, que había precisamente divisiones, por diferencias que ellos tenían. ¿Sabes por qué? Hermano, a lo mejor me adelanto un poco, por el contexto de sus vidas pasadas. Y eso sucede en ti y en mí. El contexto de nuestras vidas pasadas sigue pesando muchas veces en nuestros pensamientos, en nuestras voluntades, en nuestras decisiones. Y a veces queremos hacer las cosas como yo quiero, como yo creo, como me enseñaron, como lo aprendí. Y ese contexto que para los de Corintio había sido muy influenciados por esas filosofías griegas que tanto anunciaban y tanto atraían por esas formas de hablar, por las retóricas, pues claro que en ellos siempre había una situación de debilidad en el carácter. Ellos querían o imitarlos o seguirlos, o bien ser como ellos, primeros. Entonces Pablo
En una de sus correcciones, que ya es en esta, en el uso de los dones, Pablo empieza a identificar algunas debilidades, como les decía, en ellos. ¿Por qué? Porque empieza a mostrarse y empieza a salir a flote el orgullo, la soberbia, la vanidad. ¿Por qué? Porque algunos decían, yo tengo el don de lenguas y tú no lo tienes. Entonces, como era visible, era un don que era visible, pues claro que los demás como que ¿y yo por qué no tengo eso? ¿No? O sea, y pues claro, ellos se elevaban. Les digo que eran contagiados por el contexto que ellos traían. Entonces, los demás querían tener lo mismo que ellos mostraban, y Pablo empieza a decir, espérate, ahorita lo acabamos de leer. Tranquilos, no todos tienen ese don, pero es para provecho de la iglesia. Así es que esto que identifica Pablo, pues tiene que ser corregido, hermanos. Tiene que ser de alguna manera bien clara para los de Corintio, porque era un pueblo inmaduro. Entonces tenía Pablo que ocupar la sabiduría del cielo para poder decirles, estás mal. Pero no nada más es venirles a decir, oye hermano, estás mal en esto y tú perteneces a un cuerpo, únete o estás fuera. Pues no, tiene que venir con una instrucción del cielo. ¿Estás de acuerdo? ¿Para qué? Para que pueda ejercer en nosotros y en los de Corintio el entendimiento, porque es la palabra de Dios la que genera el poder de convencimiento, no nosotros. No es el pastor, no es el ministro, es Dios quien nos debe de convencer de esto. Así es que Pablo empieza a atender el error y empieza a desarrollar este capítulo 12 y en el versículo 12. Y yo quiero que vean con esta sabiduría que Pablo nos muestra, cómo empieza a corregir. Escucha, hermano, escucha, porque esto es impresionante. Como se los digo, no nada más ve y les dice, oye, están mal, así no se usan, oye, todos debemos de tener. No, ¿sabes qué hace Pablo? Pablo usa una forma muy clara y rápida para que ellos entendieran. Pero primero que usa una forma muy clara y muy rápida para darles a conocer el error, para poder tener una similitud, después va a poner el fundamento, la palabra de Dios, es decir, la teología, para que verdaderamente surta el efecto en nosotros. Así es que acompáñame al versículo 12 para que veas el ejemplo claro y muy práctico. Y vamos a empezarlo a desarrollar. Aquí yo le puse al primer punto el diseño del cuerpo de Cristo. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Un solo cuerpo, así también. Hermanos, estamos frente a una de las analogías más hermosas de la Biblia. Y son unas de las analogías más simples y quizás muy sencillas. Porque Pablo dice, así como tu cuerpo, y luego pues tú puedes decir, ¿cuál cuerpo? ¿Este? Sí, ese. ¿Qué tiene mi cuerpo? Pues ¿qué tiene? Manos, pies, ojos, piernas, cabeza, oídos. Así como tu cuerpo. Esa es una analogía muy sencilla y muy simple. La entiende cualquiera. Eso es maravilloso, porque así debe de ser la palabra de Dios. Y yo hago una paréntesis, yo cada vez que predico siempre me recurro a los jóvenes. ¿Qué entendieron, jóvenes? Porque es una manera que yo necesito transmitir de una manera sencilla lo que Dios nos está queriendo mostrar, para que tengamos verdaderamente la extracción de lo que Dios quiere que veamos, el cambio. Y le dice Pablo, de esta analogía tan bella, que obviamente generada por el Espíritu a Pablo, en algo él va a explicar algo tan profundo con algo tan sencillo. Pablo dice que como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, realiza diferentes funciones, y dice, así es la iglesia del Señor. Es un solo cuerpo compuestas por diferentes miembros con diferentes dones y habilidades, pero como el cuerpo, todos se complementan. Tengan en su mente, en su corazón, el título, Y Pablo está haciendo una analogía del cuerpo físico, es decir, de nuestros cuerpos con el cuerpo de Cristo. Pablo lo que está mostrando, cómo el cuerpo de Cristo está diseñado. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Y quién es el cuerpo de Cristo, hermanos?
Nosotros, los creyentes, ahorita va a ver el fundamento. Por eso les dije, primero hace la analogía, primero pone un ejemplo muy sencillo y muy práctico, pero ahorita viene la teología, para que sepamos quiénes somos del cuerpo. ¿Me estoy explicando? Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Y así es como Pablo está diciendo, así es como está conformado el cuerpo de Cristo, de manera similar como nuestros cuerpos físicos, es decir, con diferentes miembros, pero un solo cuerpo. Pablo está recapitulando algo que ya había hablado precisamente en pasajes anteriores, pero es algo de suma importancia que deberían de comprender los de Corintio, porque esa diversidad de miembros que Dios había otorgado, lo estaban usando para dividirse, en lugar de para unirse. Así es que Pablo empieza a corregir y les hace ver esa diversidad, los debe llevar a esa unidad. Fíjate cómo lo dice Pablo mismo en Romanos 12, versículos 4 al 5, por favor. Romanos 12, versículos 4 al 5. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿sí están ahí, hermanos? Pero no todos los miembros tienen ¿qué? La misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué, hermanos? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Se dan cuenta? Ahí está lo que les acabo de decir. Pero hay algo que necesitamos entender. Solo quiero tener esto porque estoy poniendo el fundamento. En Colosenses 1:18, no vayan, ahí lo van a mostrar, nos dice que la cabeza del cuerpo, ¿quién es? Cristo. Entonces ya entendemos quién es la cabeza, ¿sale? Miren, hermanos, vamos al versículo 13, porque es muy importante corregir. Primero pone el ejemplo muy práctico, muy sencillo. ¿Se imaginan a los de Corintio? Aquí yo les pido que usen su imaginación, porque Pablo lo está haciendo. O sea, está como con los corintios. A ver, hermano corintio, tú tienes un cuerpo, sí. ¿Qué tiene tu cuerpo? Manos, pies y todo. ¿Está injertado a qué? A un solo cuerpo. Bueno, así es el cuerpo de Cristo. ¿Ya lo entendiste? Sí. ¿Cómo es el cuerpo? Pues diferentes miembros, pero hacen un cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Ya lo entendí. Pero ¿quieres entender quiénes forman el cuerpo de Cristo? Pues vamos a entrar a la teología, dice Pablo, porque tengo que poner el fundamento, la verdad sobre todo. Y el versículo 13 es eso. Porque por un solo espíritu, capítulo 12 de Corintios, de 1 de Corintios, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué, hermanos? Todos bautizados. Fíjense, en un cuerpo, sean, ¿qué, hermanos? Judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a pensar y a reflexionar. Cuando tú y yo llegamos al Señor, cuando tú y yo nos reconciliamos con Cristo, cuando tú y yo hicimos las paces, cuando yo le dije sí al Señor, cuando le dije perdóname, Señor, perdóname, ya no puedo con esta vida. Y yo aquí me recordaba mucho mi vida pasada, porque es algo que Dios no se acuerda de tus pecados, pero nos deja recordar para que veamos la grandeza de Dios. Y yo me acordaba, y acá está mi hermana hoy, gracias a Dios, mi hermana en la carne y mi hermana en Cristo, pero ella misma oraba, y yo llegaba a su casa y le decía, si vas a tener esa música, me voy. Eran alabanzas. Y vean lo que hace el Señor. Ahí está ella de testigo, y me iba. Pero hoy el Señor que me dice, ahora párate de frente y da testimonio de la grandeza de quién soy yo. Y cuando nosotros reconciliamos con el Señor, cuando nosotros llegamos a ese momento de decirle, Señor, ya no puedo más, tienes razón, soy un pecador, estaba muerto en mis delitos y pecados, todo lo que hacía era en contra de tu palabra. En ese momento, ¿qué crees? Somos sellados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está diciendo. La palabra que Pablo usa aquí para referirse a que hemos sido bautizados es baptizo. Es una palabra que sugiere la acción de sumergir un cuerpo completamente en una sustancia. Y en este sentido es el Espíritu Santo el cual nos ha tomado y nos ha sumergido en un solo cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia, hermanos, donde nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. Fíjate cómo lo dice Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, escucha. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué, hermanos? Creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
¿Cómo fuimos sellados, hermanos, cuando escuchamos el Evangelio? Cuando nos arrepentimos, cuando escuchamos la verdad. Cuando le dijimos, Señor, ya no puedo más, pero hubo una metanoia, hubo un cambio de mente, un cambio de dirección, que eso significa, a donde iba ya no voy, lo que hacía ya no lo hago, lo que pensaba ya no lo pienso, lo que decía ya no. Esa es santidad, y eso es progresivo, desde luego, porque todos los días tengo que estar buscando la santidad de Dios. Posicionalmente en teología se le llama santidad posicional. En el momento en que nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu Santo está en nosotros, nos injerta al cuerpo. Somos un cuerpo espiritual. Recuerden cuando les dije, estamos en un tema espiritual, y el espiritual lo entiende, la carne no lo entiende. Somos un organismo vivo, espiritual. Por eso las armas que Dios nos está dando, los dones, son espirituales. Por eso este lenguaje es espiritual. Y ahorita vamos a ver, porque hay quien no lo entendió. ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Sí se acuerdan o no? Juan 3, rápido, voy. Ese no estaba, pero vamos a darnos tiempo. ¿Tienen tiempo, hermanos? Pues sí, ¿no? Vale la pena, porque pues, si no, ¿cómo nos vamos a ir? Juan 3. Ay, Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro. ¿Cómo lo tenía Nicodemo? Como maestro, no como señor. Rápido, hay mucha enseñanza, no me voy a detener. Sabemos que has venido de Dios como maestro, ahí está, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense, hermoso nuestro Señor, desde ahí nos enseña. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, Nicodemo era un maestro, era grande de edad, era avanzado, le dijo, no puedo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué les acabo de decir? Un lenguaje espiritual no se entiende en el lenguaje de la carne, no se entiende. Jesús le estaba hablando al maestro, al Nicodemo, al de los más eruditos ahí en el Israel, al que tenía el conocimiento de la ley, al que sabía toda la ley, los 613 mandamientos, sin lugar a dudas lo sabía. Si tú le decías, oye, ¿qué dice Levítico 11? ¿Qué dice? Fácil lo decía. Pero había algo que en su espíritu no había, que era el Espíritu de Dios. No había. Por eso no entendía el lenguaje del Señor. Y el Señor le dice, versículo 6, ¿verdad? 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu, ¿qué dice, hermanos? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Se imaginan la cara de Nicodemo? ¿Ya me estoy desviando? No, es parte de lo que está diciendo Pablo. Fuimos nacidos, fuimos bautizados en un mismo espíritu. Jesús le está diciendo, no puedes entrar si no naces de nuevo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por haber nacido de nuevo? Amén. Dios te permitió. Por eso entendemos esto, hermanos. Este lenguaje lo entendemos hoy claramente, porque Dios nos ha abierto, nos quitó los velos, el velo de los ojos, de nuestra mente y del corazón. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero fíjense, qué tremendo lo que dice Jesús. El viento sopla de donde quiere y oyes, de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, no te puedo explicar cómo naces del Espíritu. Tienes que entenderlo, Nicodemo. Qué tremendo esto, hermanos, porque Pablo lo que está diciendo, les dije, teología, base, fundamento sobre lo que tú tienes que hacer, no creerte superior, sino lo que Dios te ha dado es para el provecho de la iglesia. Tú has sido injertado a un cuerpo cuando naciste de nuevo, cuando tú hiciste las paces con el Señor Jesucristo. Pablo está recurriendo a eso. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, esto es fuerte. ¿Qué dice? No te preocupes, hoy al final vas a tener una oportunidad de ser del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén y se gozan? Gloria a Dios. Hermanos, no creas que Nicodemo ya se quedó hace 2000 años. Hoy puede haber muchos Nicodemos.
Nos podemos saber los 613 mandamientos, pero a lo mejor espiritualmente no entiendo lo que el Señor me dice. ¿Es fuerte? Sí, muy fuerte. Porque mi evidencia de vida tiene que ser lo que yo digo que hay dentro de mí. Hermanos, qué hermoso es esto, entender la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Así es que Pablo les empieza a decir, ¿sabes? No importa la nacionalidad, la clase social o cualquier otro aspecto que haga diferencia entre los creyentes, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y luego dice 4 aspectos, 4 diferencias bien tremendas de las diferentes formas o, ¿cómo decirle?, o culturas que había en ese momento. Judíos, griegos, esclavos, libres. Y quiero que pienses tantito en estos 4 aspectos. ¿Cuánta diferencia había entre uno y otro? Abismal. Cultural, social, racial, mental, costumbres. Y ahí entramos tú y yo. A lo mejor tú eres híjole, no quiero decir ¿de dónde? No te me vayas a sentir. ¿De dónde? A lo mejor eres, no, ya iba a decir un nombre, pero bueno, de Chihuahua. Me voy lejos. Y tienes diferencias, o sea, diferentes costumbres, diferentes situaciones, diferentes formas de saludar, pero sabes, al estar en el cuerpo de Cristo eres uno y eres como Él. Y escúchame, algo bien importante, no es que seas igual, no es que tengas que parecerte, porque precisamente Dios da de la diversidad unidad. Entiéndelo así. Lo que Dios quiere es que de esa diversidad de las que venimos, entiéndase nuestros contextos, entiéndase de las culturas, tradiciones, pensamientos, todo eso, cuando llegamos al cuerpo de Cristo hay una unidad, hay un mismo sentir, porque eso es lo que nos une Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor, amados hermanos. Eso me gustó el aplauso porque así sirvió que pusiéramos en silencio el celular. Gracias. Pero hermanos, ¿sabes algo maravilloso? La obra de nuestro Señor Jesucristo derriba todas las diferencias abismales. Llegamos a ser un solo cuerpo al ser bautizados por un mismo espíritu. Dios obra con poder a través de su Espíritu Santo y quebranta esas divisiones que los hombres por el pecado marcan, establecen. Así somos, hermanos. Así somos, esas divisiones que, ay, qué tremendo. Y yo escuchaba y venía a mi mente, oye, que escuchaba a mi pastor antes de llegar, al pastor Chuy, decía, sí, las divisiones cuánto daño generan, pero a Dios es algo que verdaderamente cuida, cuida en la iglesia. Le dice a Tito, hey, abusado con el que haga divisiones, amonéstalo uno, pero ya si no entiende, expúlsalo. Y luego en Romanos 16, 17, hey, chécate al que estaba causando divisiones. Y jóvenes, no se contagien. A veces tomamos partidos que ni te corresponden. A veces te cuentan algo y ya tú te contagias y te apartas y te separas. ¿Eso es? ¿Eso qué es? División, díganlo sin miedo. Sin miedo. Aquí se tiene que decir la verdad. Hoy les voy a compartir, por cierto, la prédica del pastor Chuy, está muy buena. Tenemos que decir la verdad como es, sin herir, sin lastimar. Pues claro, nosotros no somos, es Dios quien tiene que hacer el cambio. Pero las divisiones es algo que el Señor verdaderamente está muy cuidadoso de su iglesia. Es algo que no hace mucho daño, afecta. Y así es el hombre. Tú y yo sabemos la historia bíblica. Nosotros vemos al hombre caer en pecado cuando estaban en el jardín del Edén. Había una comunicación directa con el Señor, pero cae el hombre en el pecado y entonces hay una división. Adán y Eva, uy, qué hermoso Adán y Eva. Adán le dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ay, viejita, eres hermosa, eres maravillosa, mi flaquita, cuánto te amo. Pero llega el Señor y le dice, oye, ¿tú me la diste? No, tú me la diste, es por tu culpa, no por mí. ¿Qué hay?
entre el hombre y la mujer. Caín y Abel, hermanos en la sangre, hermanos en carne. ¿Por causa de qué? De celos. Mata, asesina. Hay una división. Y puedo seguir: Jacob, Esaú, Abraham y Lot. Y puedo seguir en las divisiones bíblicas que nosotros sabemos y conocemos. Pero hermanos, si nosotros lo vemos en la historia de la humanidad, te digo algo, es el pan diario de todos los días, las divisiones. En el trabajo, en el colegio, en todos lados. Pues hasta el famoso dicho mundano, ¿cómo dice? Divide y... se lo saben, Pues deséchenlo, Deséchenlo, Hermanos, eso es diario, eso es la carne. Esa es la carne y ese es el contexto del que venimos. Y cuando estamos trabajando y cuando estamos en el colegio y estamos viendo, no le hables, no, es que tú no tienes idea, es que esto. Y escucha, no confundas, no es lo mismo que te diga Dios: hey, ¿no te conviene esa amistad? Porque acuérdate, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No es lo mismo que Dios te diga con su sabiduría: ¿no te conviene? Porque un pastor, ¿tú crees que no te pueda decir: hermano, no te conviene esa amistad? ¿Tú crees que no te puede decir? Claro, para eso estamos los atalayas, las advertencias. Bíblicamente: hermano, ten cuidado, hermanita, hermanito, abusado, sé sabio, sé sabia. Pero pues este es un contagio. Tú estás en la escuela, estás en el trabajo y nada más estás abusas de aquí, del rojo. ¿Tú eres de qué eres? ¿Rojo, azul? Y tú, Padre Santo, ¿yo qué soy? ¿No? Claro, llegas acá y luego por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser sabios en esto. Pablo sabía y decía: no, ve, ahora los dones. ¿Te imaginas a Pablo? Primero les estaba diciendo en el capítulo 1, versículo 10: he sido informado por los de Cloe. No, escucha, entiende la diferencia: informado a chisme. La diferencia es de que había sido informado para un beneficio de la iglesia que impacta hasta hoy, hasta después de 2000 años. He sido informado por los de Cloe que entre ustedes hay divisiones, porque ustedes dicen: yo soy de Apolos, yo de Pablo, yo de Pedro, yo de Cefas, y ahora dice Pablo, capítulo 12, ahora los dones también. Y ya vimos la cena del Señor, también los dividía. Bueno, los de Corintio, ¿qué está pasando? No puedes pensar como: ay, eso es de Corintio. No, Dios te está mostrando a ti, en tu corazón, qué raíces tienes. ¿Qué raíces? ¿Qué hay? Porque sí, no es lo mismo. Y escúchame, o sea, tú puedes tener una amistad hermosa, bonita, tienes una afinidad, eres compatible en muchas cosas. Y bueno, es una amistad cristiana, muy bonita. A lo mejor con otro hermano no lo tienes, pero no hay división. ¿Sí se explica? Y en el momento en que esa afinidad y esa amistad hermosa quiere permear humedad sobre generar división, si tú eres sabio o sabia, tienes que decir: alto, Satanás. Ay, no, ¿cómo crees? Es hermano. Bueno, eso le dijo Jesús a Pedro. Pero, pues hermanos, esto es sabiduría de la palabra de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Por eso es que Pablo dice: oye, ahora los dones, ahora ocupan los dones para dividirse. Pablo está poniendo el fundamento. Ustedes nacieron de un espíritu, son uno solo. No hagan eso, no hagan eso. Dios nos está dando eso para equiparnos, para ayudarnos, para bendecirnos mutuamente, no para separarnos. ¿Ahora se entiende, hermanos? ¿Sí? Por eso, y yo fíjense que al hablar de la unidad de esto, de la iglesia, desde luego que venía a mi mente las palabras del Señor Jesús en el aposento, su oración, Juan 17:20. Tú lo sabes y lo conoces: mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí. ¿Quiénes son los que han de creer en mí? Díganlo, nosotros. Por la palabra de ellos. ¿De quiénes? De los apóstoles. Se fueron pasando hasta el día de hoy, hemos escuchado el evangelio. Versículo 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno. ¿En quién? Primero en ellos, en Cristo, que Él nos une, fíjate,
Para que el mundo, vean qué propósito tan grande, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes? Una de las mayores bendiciones que da una iglesia unida, un cuerpo unido, unos hermanos unidos, que no generan división, que están en comunión, que están en oración, que aman a su iglesia, que aman a su cuerpo. ¿Sabes lo que da? Que los de afuera crean, que digan, qué tremendo, ¿ya viste los hermanos? ¿Ya viste cómo van a orar al hospital? Y están ahí reunidos y están ahí a altas horas y están ahí todos y están compartiendo y están alabando. ¿Qué onda con estos locos? Sí, para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, sí. Pero vean el 22, la gloria que me diste, dice Jesús, y yo les he dado, ¿para qué, hermanos? No pierdan el sentido de lo que está diciendo Jesús. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, una de las manifestaciones de la gloria de Dios es ver a una iglesia unida. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en la iglesia? Pues derribemos las barreras que hay. Pero en cada uno, en mí. En mí. Dilo, en mí. Así es. Las fortalezas, las ideas, filosofías, pensamientos que se oponen a la palabra de Dios tienen que ser derribadas. Vamos hacia el argumento, no a la persona. Vamos hacia ese pensamiento de división, no a la persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que se tiene que corregir. ¿Se entiende, mis hermanos? Vamos a la siguiente porción de versículos. Capítulo 12, versículos 15 al 19. Vamos a ver cómo los miembros se complementan todos. Segundo punto. Si dijera el pie, porque yo no soy de la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 16. Y si dijera la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿qué? ¿Dónde estaría el cuerpo? Hermanos, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, no todos tendremos las mismas capacidades, por así decirlo, de Dios, pues las habilidades, los dones. Pero esto no significa que no somos parte del cuerpo. Ahorita vamos a entrar a meternos un poquito a desmenuzar esto un poquito más. El versículo 15 está reflejando una actitud seguramente que Pablo había identificado, había percibido, había detectado de los corintios. ¿Cuál? Que había personas que no se sentían útiles por causa de que no tenían cierto don. Acuérdense que esto nos lleva prácticamente a pensar que el don de lenguas era el que estaba generando esa discordia, esa desunidad, esa situación apremiante que Pablo tenía que ver. Y Pablo empieza a decirles, así como Dios ha creado el cuerpo humano con diferentes miembros que se complementan, así nosotros somos muchos miembros que nos complementamos para hacer un solo cuerpo. Y voy a expandir un poquito esto que dijo Pablo. Escucha. Voy a entrar un poquito a esto. Pablo dice, si tu pie dijera, bueno, yo no puedo hacer las cosas que hace la mano. Y tú preguntas, ¿qué cosas hace la mano? La mano es flexible. Puse una palabra aquí en tabasqueño, se guinda. ¿La entendieron, verdad? La palabra toma, aprieta, agarra. Vaya, se usa todo el tiempo. Y el pie dice simplemente, yo no puedo hacer lo que hace la mano. Incluso ni siquiera puedo mover los dedos como lo hace la mano. Por lo tanto, no pertenezco a este cuerpo. ¿Cómo ven? ¿Cómo suena eso? Ridículo, ¿no? Pero ¿sabes cómo suena más? Como victimista. Ay, ese pie victimista. Ay, no, yo no puedo. Pues a mí no me toman en cuenta. Ay, yo no tengo ese don. No, yo soy pobrecito. Ay. Ahí está el pie. Ay, llorando. Ay, levántenme, ven, yo estoy en el suelo. A veces ni zapatos traigo, ¿no? Pero eso no deja que el pie sea parte del cuerpo. No. ¿Se está entendiendo, verdad, hermano? ¿Sí? Lo mismo pasa para el oído, que dice, ¿por qué no puedo ver con un ojo? Pues, ay, no soy parte del cuerpo. Otro que se tira al suelo, ¿no? Otro. ¿Por qué no puedo? No, hermanos.
El apóstol está diciendo que si tú piensas en ti mismo como un miembro de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, y tú piensas, por ejemplo, lo paso ahora a ejemplo práctico, ay no, yo no canto como Ana Jansen, yo quisiera cantar como ella, pero si me vieran cantar salen corriendo, ¿no? Yo no predico como Nata, ay, chiquito pero bravo. No, yo no enseño como Moni, tan bonito así, tan piadoso y todo, pero bien pega, ¿no? Yo no sé dirigir como Víctor, yo no sirvo. Es más, ni en la puerta puedo estar, yo no sé ni para qué estoy hecho, realmente no sirvo para nada, yo creo que no soy del cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿eh? ¿Se entiende, hermanos? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sabes qué? Te estás engañando a ti mismo si eres parte del cuerpo. Eso que piensas no cambia nada la realidad. Tú sigues siendo parte del cuerpo y eres importante. Eres muy importante. Has cerrado los ojos a la verdad. Necesitas abrirlo para ver lo que Dios te ha dado, hermanos. No hay miembros insignificantes del cuerpo. La razón de este tipo de pensamiento es porque tenemos ideas o preconcebidas equivocadamente de lo que es la iglesia, la función, la operación de la iglesia. Todos a lo mejor piensan, no, pues es que la iglesia es venir los domingos de 11 a 1, cuando el pastor bien se le ocurre, y si no, a las 3 de la tarde, ¿no? Porque si no, si se le sigue ocurriendo al pastor, ahí sigue dando. No, esa no es la operación de la iglesia. Ciertamente venimos los domingos, nos congregamos porque Dios dice que se congreguen. Desde luego que sí, pero sabes una cosa, está siendo capacitado para ir a hacer la obra allá afuera. Allá afuera, hermanos, todas estas cosas, hermanos, Dios no los ha dado como dones, porque concebir así a la iglesia de nada más venir a sentarte aquí de 11 a 1 de la tarde o a las 2, pues es errado. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que la obra de la iglesia, el mandato del Señor es ir a sanar a los quebrantados de corazón en el mundo, dar liberación a los cautivos, abrir los ojos de los ciegos, predicar las buenas nuevas a los pobres y desesperados de corazón. Esa es la obra del Señor, hermanos. Para eso estamos siendo capacitados. No pienses de esa manera como dije. Yo en esta semana pude comprobar, hermanos, porque me impresionó ver a una hermanita pues de la tercera edad, que acabamos de orar por ella y que le duele mucho la espalda, verla en el hospital y ella no se detiene. Y está, y hermano, y empieza a predicar, y empieza a hablar, y empieza a orar, y empieza. Y dije, ay padre, hay que pararla un poquito porque se va. Pero hermanos que están enteros, sanos, fuertes, que Dios les hable. Gloria a Dios por mi hermanita. Y muchas hermanas de la tercera edad se me han acercado, pastor, ¿en qué puedo servir? Yo quiero servir, pero créanme. Y pues sí, yo sé, sí duele la espalda, créanme que se los digo, sí duele la espalda, las rodillas, sí. ¿Sabes en qué puedes servir? El ministerio de la oración, no tienes idea qué tan bendecido es. Tú puedes estar en tu casa, hermana, y cuando yo te pase los nombres de que hay que estar clamando, ya está, pastor. Cuente conmigo. ¿No dan gloria a Dios? Amén. Y así como eso, hermanos, pero no te hagas que no eres parte del cuerpo, no te tires al suelo. Pero eso sí, carácter necesitamos. ¿Se entiende, verdad, hermanos? Así es que el cuerpo de Cristo ha venido eso a hacer al mundo, animar, fortalecer, ayudar a las personas, especialmente para liberarlas de la culpa, la soledad, la miseria del pecado, liberarlas de la esclavitud, de los malos genios y los malos hábitos y de todas las plagas y ruinas que traen a sus vidas, que tú y yo teníamos antes, que tú y yo vivíamos ahí. Hasta que nos fueron abiertos los ojos y nos predicaron el evangelio verdadero y dijimos, y fuimos libertados del pecado, ¿verdad? Así es que, hermanos, la tarea está allá afuera. Pero desde luego que en la comunidad de la iglesia debe de haber un orden. Desde luego que sí, el ejercicio de los dones, ahí está. Muchos se me han acercado en esta semana y la anterior, pastor, yo tengo estos dones, yo he visto, yo he experimentado, gloria a Dios. Y yo estaba estos días en el hospital, ¿dónde están los de los dones? A ver, háblenles.
¿Dónde están? Y ahí está en el grupo la necesidad. ¿Y dónde están? No se me sientan, no se me sientan, porque si Dios te lo dio, ¿para qué crees? ¿Ahí para que lo tengas guardado? Dije, ¿dónde están? Pues manos me faltaban a mí. Yo dije, Señor, y Padre Santo, y ayúdame. Y mi esposa allá, y las otras hermanitas que fueron y todo. Hermanos, para eso son los dones. Es lo que está diciendo Pablo. Así es que nosotros tenemos que ver esto de alguna manera, que Dios nos está preparando, nos está capacitando para ir allá afuera también. Hay un orden desde luego, pero tengo que tener esto en mente. Por eso, si no entiendo esto de que, ay no, yo no soy parte del cuerpo. No, sí eres parte del cuerpo, ya lo viste en la forma más simple y sencilla. Si tú puedes orar, hermana, ahí, que a lo mejor ya no puedas caminar, a lo mejor te cuesta mucho trabajo, pero puedes orar. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo, ¿qué dice? ¿Cuántos dicen amén? La oración eficaz del justo. O sea que hay oraciones que no son eficaces. Pero si tú, hermanita, tienes el fuego del Señor, el amor por la iglesia, y tienes la sensibilidad de lo que está pasando, tú puedes ser usada por Dios. Hermano, hermana. ¿Se entendió? Así es que todo el cuerpo, pues tenemos que entender esto, hermano. Qué ridículo si todo el cuerpo fuera un ojo, o fuera un oído, o que todo el cuerpo cantara como Ana Jansen. Imagínense aquí, pues, ¿qué haríamos todos? Nada más cantar todos, ¿no? No, o que todo el cuerpo predicara como Natanael, así todo hermoso. Estoy poniendo ejemplos con todo el respeto y el amor, ¿no? Pero no, hermanos, Dios derramó gracia y ha dado dones para edificación de la iglesia, para el provecho de la iglesia. No me queda duda que el Señor va a levantar maestros. No me queda duda. La iglesia está creciendo, hermanos. Hay mucha necesidad. Hace rato yo me metí a la alabanza de los jóvenes, de los adolescentes, y se me quedaron viendo, ¿no? Pues, ¿qué hace aquí el pastor? Pues vengo a alabar también, ¿no? O sea, y ahí estaban. Pero el grupo está creciendo, hermanos. Y ya les dije, y estamos orando, por el segundo nivel. ¿Ustedes lo han hecho? Dios sabe. Así es que esto creo que llega muy a tiempo, hermanos. Y vamos a nuestro tercer punto encabezado. Cada miembro contribuye al buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Vamos al versículo 20 al 26. Por favor. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, ¿qué? No te necesito. Ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dicen, hermanos? Son los más necesarios. Eso ya lo entendimos en automático con lo que les acabo de decir. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino los miembros, todos, ¿qué? Se preocupen los unos por... Versículo 26, léanlo todo, mis amados hermanos, todos por favor. De manera que si un miembro padece, los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros reciben. Un miembro, parte de... ¿Se entiende? ¿Sí se entiende, hermanos? Bueno, eso espero ver en la semana. El que entendió, entendió. Hermanos, ¿qué vemos en este grupo de versículos? Pues vemos a un pastor preocupado por la unidad de la iglesia. Eso es lo que vemos. Porque se está poniendo en peligro por el orgullo y la soberbia que estaban haciendo estragos en la congregación. ¿Por qué digo eso? Porque ya se los platiqué y se los dije. Pablo ya estaba enterado, ya había atendido el asunto de las divisiones causados por sus preferidos predicadores, por los abusos de la cena del Señor, y ahora se topa con esta situación donde dice que y lo pone como ejemplo, que él dice que si los miembros
del cuerpo son muchos, pero ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies. Yo creo que esto, después de lo que hemos escuchado y la analogía que está haciendo Pablo con el cuerpo físico, es que entendemos que nosotros no podemos desechar a nadie. Y no le puedes decir, yo a ti ni te necesito, al pastorcito ese ni lo necesito, yo a mi pastor de pastores, yo al hermano ese ni siquiera. Yo me dirijo, a mí Dios me habla también, a mí Dios me dice, yo no necesito congregarme. Totalmente erróneo, totalmente contrario, totalmente mala doctrina, equivocados. No, hermanos, abusados, abusados con despreciar, abusados con desechar, abusados, porque Dios nos está hablando con un ejemplo práctico y sencillo. Todos nos necesitamos los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? Por eso nos dolemos, por eso entendemos, por eso sabemos que afecta esto, hermanos, de manera verdadera. Cuando alguien está así, pues hermanos, sí nos duele. Sí, hermanos, yo ahorita no me quiero adelantar, pero en los corintios no había madurez, no había fruto del Espíritu, y por eso menospreciaban al que no tenían el don de lenguas. Y hoy en día eso lo ves alrededor de muchas congregaciones. Para ellos el hablar en lenguas es la madurez, según ellos, espiritual. Es que ellos han alcanzado otro nivel, otro rango. Y Pablo está poniendo la cosa en orden, todo en su justa dimensión. No, hermanos, es un don como cualquier otro, que va a haber uno que tiene impacto en la eternidad y ese no se perderá. Pero el don de lenguas, es como los demás. Pero que se hable mejor el don de profecía. ¿Por qué? Porque esa va a la situación de pecaminosidad. Porque el don de lenguas a lo mejor está hablando algo proféticamente, pero si no hay quien lo traduzca, pues nadie lo entiende. ¿Me expliqué? Por eso Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No, todo tiene un orden. Pablo sabía de esto de los corintios, sabían que adolecían de esa madurez espiritual y por eso ellos hacían alarde de que ellos hablaban. ¿Y sabes lo que era lo peor? Que había algunos que copiaban y que repetían lo que ellos escuchaban y que ni era don de lenguas. Entonces por eso Pablo nos explicó en los versículos primeros que no todo era así, que había falsedad. Por eso dice, no quiero que no haya conocimiento. Pero hermanos, cuando Pablo les dice en forma de analogía del cuerpo humano, que el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, la cabeza tampoco puede decirle al pie no te necesito, pues se da uno cuenta, hermanos, la necesidad y el cuidado de Dios sobre su iglesia. Todos son útiles en la iglesia, en el cuerpo del Señor, todos. Debemos de saber qué Dios ha depositado en nosotros, qué es lo que Dios me ha dado. Pero no te lo guardes, hermano, no lo escondas, úsalo. Y si ya lo dijiste, y si está en el momento exacto de que se te requiere, ¿qué crees que tienes que hacer? ¿Cómo? Sí. No, el pastor, hay que se la rife. Sí, no, pues está tremendo. Pues sí, eso le toca al pastor. ¿Quería ser pastor? No, pues órale. Y entonces, ¿eres parte del cuerpo, hermano? Sí. Ya lo pasaste frente al Señor. Acción. Oye, pastor, dime en qué puedo. Tú dime, vamos. ¿Tienes fe? Sí, yo sí. ¿Tú? Sí, pues vamos. Y no tienes idea de lo que te vas a encontrar allá. ¿O no, hermanita? ¿Cuánta necesidad hay? No tienen idea de lo bendecidos que estamos, hermanos. De verdad. Entrar a un área de urgencias, te das cuenta y ahí confirmas que el pecado trae muerte. Por la entrada del pecado, el cuerpo se muere. No fuimos hechos para morir, lo vuelvo a decir, no fuimos hechos para morir, pero llegó el pecado y este cuerpo tiene que morir. Y por eso cuando llega ese tiempo,
El que no está en Cristo no lo entiende porque es muy difícil concebir la ausencia o la partida del cuerpo físico. Y hay un dolor, y ves desgarros, y ves gritos, ves desesperación. ¿Por qué? Porque no hay el entendimiento. Cuando hay el entendimiento, sabes que ese paso que se va a dar es para la gloria del Señor, porque ha logrado la meta, ¿verdad? Entonces, ¿duele? Sí, sí, claro, siempre va a doler la ausencia del cuerpo. Pues claro, pues imagínate, pues y más cuando es tu familiar tan allegado. Pero cuando hay el entendimiento, tú estás fortalecido en fe en el Señor. Así es que, hermanos, es bien necesario esto entenderlo, porque nosotros, si entendemos este principio tan importante, hermanos, de que nosotros, todo lo que el Señor nos ha dado, que la participación de cada miembro de la iglesia es clave para que el reino de Dios y su obra avance en esta tierra, hermanos, vamos a ser verdaderamente esos cristianos que debemos de ser, proactivos en la obra del Señor. Pero sabes una cosa, hay muchos miembros que no se esfuerzan por contribuir a este fin. Viven un cristianismo sin compromiso, sin deseo de sacrificar su tiempo, su economía, nada. Hermanos, esto implica un compromiso, esto implica una entrega. El que Dios te haya dado algo no es porque eres especial, es porque la iglesia lo necesita. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, pidámosle a Dios el entendimiento de esto. Pablo dice y quiere generar en nosotros que no nos menospreciemos, que nos valoremos cada hermano, cada situación. Tú y yo estamos en construcción, eso lo sabes, y eso afecta al cuerpo, al de junto, porque una obra en construcción da lata, da molestia. Y sabes, muchas veces tú y yo a veces tenemos errores de carácter o de conducta y lastimas, pero por eso dice Pablo, sopórtense los unos a los otros, perdónense todo, como Cristo los perdonó. Pero debes de entender que el que te lastimó, que el que está en construcción, tú también lo estás. Y que eres parte de ese cuerpo, no para que te separes, sino para amarlo, para orar por él, para decirle, Señor, hazle ver el error, perdónalo, yo tengo que perdonarlo. Pero no apartarte a ser sectarios y hacer sus grupitos y hacer esto, no, hermanos, es para la unidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguros? Sí. Bueno, algunos. Tenemos que entender esto de esa manera, hermanos. Estamos injertados a este cuerpo. Y este cuerpo Dios lo está preparando para algo. Dios nos está preparando para algo, hermanos. No me queda duda. Así es que nosotros tenemos que cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Predicar, hacer discípulos, cuidarnos los unos a los otros. Y esto va a ser a través de poner los dones en operación, desde luego en orden y decentemente. Así es que nosotros tenemos que tener este principio bien entendido que dice el versículo 26, que cuando hay dolor con alguien, ese dolor nos debe de afectar a nosotros. Lo acabamos de vivir, y lo estamos pasando. Un cuerpo es el primero que es para mí como pastor, el primera oveja que está en una situación así. Me ha dolido, he estado ahí porque verdaderamente sentí un dolor muy profundo, grande. Pero ahí estamos. Y este principio lo tenemos que entender. Es eso lo que quiere Pablo, hermanos. Que no nos menospreciemos, pero que realmente valoremos lo que Dios ha dado en el cuerpo. Por eso dice, cuando un miembro, el versículo 26, por favor. Cuando un miembro. Así es que, fíjense cómo dice. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Es parte del cuerpo. ¿Te has pegado en el dedo chiquito del pie? Yo creo que como que 20 o 30 o más. Yo creo que todos pasamos. ¿Dolió? Te dolió hasta la cabeza. Y más si se dobló así, ¿no? Te dolió hasta acá, tuvo repercusión, ¿sí o no? Y fue el más chiquito. Es lo mismo, hermanos. ¿Sí se está entendiendo? Parte del miembro del cuerpo.
Tenemos que ser de esa manera, pero tenemos que ser genuinos, reales, vivir un cristianismo real, hermanos. Nunca a la desunidad, nunca a la división, nunca. Por favor, hermanos, mensaje de Dios para ustedes. Paren la división cuando ésta quiera llegar. Párenla de inmediato. Eso no es sabio lo que estás diciendo. Eso no edifica. Y estás alimentando mi corazón quizás de enojo, de egoísmo contra alguien. No lo hagas. No es sabio lo que estás diciendo. No necesitas ser el pastor, hermanos, Puedes ser tú, hermano, hermana. ¿Se comprometen ante Dios? ¿Seguros? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, amados. Ya estoy terminando. Punto 4. Vamos a descubrir cada uno su vocación. ¿Cómo? A través de poner en práctica nuestros talentos, dones. Versículo 27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? Pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Ya vamos a entrar al capítulo 14. Y luego dice Pablo, mas yo les muestro un camino más excelente. Y ahí agárrense. Porque ese es lo que quiere Dios en nosotros. Estos últimos versículos, hermanos, son una conclusión a la analogía del cuerpo de Cristo que el apóstol Pablo viene desarrollando. Y deja claro que todos los miembros de la iglesia que formamos el cuerpo de Cristo, pues no todos tienen lo mismo que Dios ha derramado sobre cada uno. Todos somos diferentes, ya es lo que he estado explicando. Pablo empieza a poner en un orden primario acerca de lo que Dios hizo, acerca de los fundamentos, cómo estableció, cómo funcionó, cómo operan los dones después. Y lo que Pablo empieza a poner un orden en el pensamiento de los de Corintio y en ti y en mí, es de decir, ¿sabes qué? No te menosprecies ni tú ni menosprecies al otro porque a lo mejor no tiene, sino que entiende que de lo que Dios le ha dado y te ha dado es para bendición de los demás. No todos son así. No todos cantan como Milly. No todos. No todos tocan el piano. Pero lo que tú haces puede ser de mucha bendición para el Señor, para un hermano. Así es que si nos damos cuenta, hermanos, el punto inicial y el título del tema, la unidad en la diversidad, se cumple. Es lo que quiere el Señor, unidad en la diversidad, unidad en eso, unidad en todo. Hoy en la mañana veía yo a mis hermanas, una con dolor de cabeza y la otra yo la vi, la percibí y le dije, vengan para acá, vamos a orar. Vamos a orar. ¿A quién vamos a acudir? Al Señor. Vamos a orar y al Señor a pedirle que el Dios sane, que Dios restablezca. Yo tengo fe en eso, hermanos. Yo tengo fe. Que el Señor opere es la voluntad del Padre, pero yo tengo fe y tengo que hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Imagínense como pastor decir, no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, el Señor me ha mostrado. Vamos a hacer esto, hermanos. Así es que nosotros tenemos que emplear lo que Dios nos ha dado en orden, decentemente, claro. Hay diversidad de formas que existen para aplicar nuestros dones, claro. Romanos 12, 4 al 8, rápidamente. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, ¿en qué? En servir. Me detengo. ¿No te gusta venir a la iglesia y venir y encontrar todo limpio, hermanos?
¿No das gracias a Dios por los hermanos que sirven limpiando? Que en este caso son los mismos de alabanza, son los mismos maestros. Aquí le entramos. ¿No dan gracias a Dios por sus vidas? El de servir sirve con alegría, con gozo, y lo hace para el Señor, porque eso bendice a mi hermano, porque sé que va a venir y se va a sentar y el asiento está limpio, porque el clima está funcionando, porque hay luz, porque se escucha, porque la transmisión, que para muchos, ay, que cualquier cosa, ay hermanos, ahí tengo un hermano que ya casi está así como que hasta el estrés, hasta el full, pero ya estamos orando por él. Ministerio de multimedia, no es cualquier cosa, hermanos. Se necesitan manos y el Señor trae manos. Los jóvenes hoy traen el chip rápido, le entienden, pum, bang. Pero es hermoso, ahí está la aplicación de los dones. Pero por eso el Señor está llamando la atención hoy, diciendo, hey, yo te di algo. Ordena tu vida, ordena tus pensamientos, tu carácter, alínealos a mí, para que tú puedas ser útil para la obra del Señor. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, versículo 8. El que reparte, ¿quién ora por dar? No lo digan, no le estoy preguntando. Lo pongo, ¿quién ora por ofrendar? Señor, dame más en mi corazón de ser más generoso. La verdad es que hay mucha necesidad. Yo no estoy pidiendo, ustedes lo saben, hermanos, pero es un don el dar. Es un don el dar. Y aquí no se dice de, ven, si tú echas 1,000, estaba yo escuchando en la mañana, echas 1,000, te devuelvo 10,000. No es cierto. Sabemos que eso son unos tramposos, pero esos ya tienen su paga. Son unos tramposos. Eso no es así. Medran con la ley del Señor, así lo dice la palabra. Y esos ya tienen su paga. No, hermanos. Pero debes de pedir al Señor la generosidad, porque verdaderamente ahí muchos tienen lucha. Señor, yo te doy todo, lo he dicho mucho, yo te doy todo, Señor, mi tiempo, todo, pero mi cartera todavía no. Y hermano, al Señor, del Señor es todo. No te estoy pidiendo ni un peso. Lo que te estoy haciendo ver es que Dios hasta en eso obra. Hasta en eso obra. ¿Por qué? Porque así es, hermanos. Pero al final de cada uno de estos dones, siempre va a ser para el beneficio y el provecho de la iglesia. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros. Pero todos, absolutamente todos los hijos de Dios, todos los que se han reconciliado con el Señor, Dios les ha dado un don. Que Dios está moviendo esto y que en algún momento Dios te va a mostrar qué es lo que te ha dado, pues gloria a Dios. Lo vamos a emplear. Así es que es importante que cada uno de nosotros identifiquemos esto, los dones, para ponerlos en práctica y que sea de beneficio para la iglesia. Hermanos, Dios nos ha traído hasta aquí para que entendamos que es su gracia, es su misericordia, para reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos tú y yo al decirle sí, Señor. No es venir y sentarme, yo siempre lo he dicho, no es venir y sentarme aquí por 20, 30 años y engordarme espiritualmente. ¿Y luego? ¿Y luego qué? No, hay muchos aquí que ya deberían de dar el paso, pero, ay no, es que exige mucho, es que no, si tuvieras en servidores y luego no avise, y luego sí avise, y luego esto y el otro, y no, hermanos. Para el Señor, para la iglesia. Somos pocos servidores, pero son muchos en el Señor. Son muchas manos. Dios ha mostrado. Y ahí viene la capacitación de maestros, porque se necesita. Pero así como eso, muchos más. Así es que, ¿te estás preparando, hermano? Dios nos hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad que tenemos en nuestros hombros como miembros del cuerpo de Cristo, de edificarnos los unos a los otros, no buscar nuestra propia gloria, trayendo división a la iglesia. Dios quiere que llevemos a cabo nuestra tarea de lo que Él nos ha depositado. Pero ahora, hermanos, es momento de preguntarte, ¿para qué el Señor
Pregúntate tú mismo, ¿para qué el Señor me puso en este momento de mi vida en esta iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué me trajo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué pusiste en mi corazón venir a esta iglesia? Y yo quiero que entendamos esto, hermanos, porque a lo mejor hay alguien aquí que todavía dice: yo todavía no pertenezco al cuerpo de Cristo, estoy injertado en una rama que todavía no está injertada a la vid verdadera. Hoy va a ser un buen día para querer ser parte de la vid. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y nos vamos a gozar. Si Dios en su soberanía hoy te ha permitido escuchar su palabra, escucha este llamado. No endurezcas tu corazón. Ven a Él hoy. Ven a Él hoy. Rinde cuentas al Señor. Entrégate al Señor, tú y el Señor. Y forma parte de un cuerpo espiritual hermoso, maravilloso, de los cuales vas a recibir demasiada bendición, enormes bendiciones, grandes bendiciones del Señor. ¿Quién lo confirma? ¿No has sido bendecido con el cuerpo del Señor? Pablo en el siguiente capítulo nos va a mostrar la correcta ejecución de los dones. Procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un mejor camino. Pablo hizo una corrección, estableció el fundamento, dio la teología necesaria para ti y para mí, para hacernos ver que tú y yo somos hijos de Dios, bautizados en un mismo espíritu. Eso nos une, nos hace ser parte del mismo cuerpo. No somos iguales, hay diversidad, pero estamos unidos en el cuerpo. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Pablo nos hace ver que tanto la mano como el oído, como el ojo, como el pie es necesario, y como cualquier tipo de miembro del cuerpo. Es necesario. No estamos fuera, no estamos aparte, no somos innecesarios porque ya lo hacen los demás. No, hermano, es necesario. Eres necesario. Yo creo que este tema nos lleva a pensar grandemente a la responsabilidad de venir y escuchar la palabra de Dios y decir: gracias, Señor. Porque muchas veces decimos, en nuestro pensamiento decimos, o en nuestra oración: ¿cómo regresarte, Señor? ¿Cómo darte tanto de lo que me has dado? ¿Cómo poder, no sé, Señor, cómo poder agradecerte la salvación, Señor? ¿Cómo? Cuando ya la concebí, ya la entendí, cuál era mi futuro, cuál era mi término. Hoy la entiendo. ¿Cómo puedo, Señor? ¿Cómo puedo yo llegar a ser agradecido? Hoy escuchaste. Hoy escuchaste, hermanos. Hay muchas formas, muchas maneras que Dios te dice: yo he depositado en ti algo, empléalo en orden, úsalo. Hay necesidad en tu iglesia local, pequeña esa que yo estoy agregando. Ahí, ¿sabes? Tu hermano te necesita. Y a lo mejor tú no has querido hacerlo, pero tu hermano te necesita. Tu hermana te necesita. Necesitas ser como yo, dice el Señor, manso y humilde. ¿Por qué? Porque en esa humildad y en esa mansedumbre yo entenderé que nada es mío, que nada me he ganado, que nada proviene de lo que soy, que nada yo lo tengo por mi capacidad, por mi inteligencia, nada. Todo proviene de Dios. Y todo lo que proviene de Dios, hermanos, es para dar. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, amados hermanos. Mi querido amigo y amiga, si escuchaste por primera vez el mensaje de Dios, hoy puede ser un buen momento para que seas injertado al cuerpo del Señor. Escuchaste los versículos, escuchaste el fundamento, escuchaste cuando el mismo Jesús le dice al maestro de la ley: necesitas nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos.
¿Escuchaste eso? ¿Y qué es nacer de nuevo? Te preguntarás, a lo mejor como Nicodemo. Hoy puedes hacer una rendición de cuentas ante el Señor y decirle: Señor, me arrepiento de mi pasado. Me arrepiento, Señor, porque te he ofendido en todo, Señor. Y puede venir a tu mente todo lo que has hecho en contra de lo que Dios dice y pide y manda. Señor, yo no te conocía, puedes decirle. Yo no sabía lo que tú demandabas. Yo no sabía, Señor, que era pecado nada más ver a una mujer y codiciarla. Señor, yo pensé que era en el acto. Y el Señor te dice: no, es que yo busco tu corazón, yo busco tu entrega, yo busco tu verdadera fidelidad a mí. No busco los hechos. ¿Sabes qué busco? El interior tuyo. Busco que tú me busques de corazón, desde el adentro. Entonces tú dile al Señor: Señor, por favor, yo quiero estar inscrito ahí en ese libro de la vida. Yo también quiero pertenecer al cuerpo. Yo también quiero estar ahí, Señor. Y también quiero tener dones, Padre, para poder bendecir. Me gustaría ser partícipe, Padre, de lo que he escuchado. Cierra tus ojos si estás ahí. No te voy a hacer pasar. Cierra tus ojos y dile: Señor, Señor, Padre mío, te reconozco como mi Señor. Te reconozco como mi Salvador. Y hoy, Señor, te pido perdón. Te pido perdón por todo mi pasado. Quiero corregir mi vida. Quiero caminar en tu voluntad. Quiero caminar en santidad. Quiero obedecer tu palabra. Quiero aprender de ti, Señor. Quiero conocerte cada vez más. Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y mi hermano, quizás tú ya eres parte del cuerpo. Pero sabes, hermano, muchas veces somos de esos que tenemos la Biblia ahí recargada y no la usamos. Ahí la espada, la armadura, no nos la ponemos. Y hemos sido equipados y Dios nos ha dotado y Dios ha depositado en nosotros algo que mi hermano, mi hermana necesita. Y yo no sé si por pena, no sé por qué omisión lo he hecho, pero hoy he escuchado que yo lo que Dios me ha dado lo debo de dar para el cuerpo, para el provecho de la iglesia. No es porque sea especial, sino porque es la grandeza de Dios, porque es maravilloso Dios. Y así como estás, cierra tus ojos también y dile: Señor, perdóname, Padre. Perdóname si he sido, Señor, omiso en esto. Perdona porque a lo mejor quizás involuntariamente no lo he hecho, Padre, o quizás voluntariamente. Señor, tú me conoces, Padre, te pido perdón. Y yo quiero, Señor, yo quiero ser de bendición, como he sido yo bendecido por muchos, Padre, pero sobre todo por ti. Padre, llévame hacia ese camino mejor que tú me vas a mostrar, pero llévame con la actitud correcta, con el entendimiento correcto, Señor. Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame a ser de bendición, Padre, en mi propia casa, en mi trabajo, en mi colegio, en mi iglesia. Señor, gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por este lugar que tú me permites congregarme. Gracias, Padre, porque yo puedo hoy entender un poco mejor lo que quizás tenía yo concebido y se me había olvidado. Hoy me recordaste tantas cosas, Señor. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo, Padre. Padre, llévanos con bien. Guíanos y condúcenos en ese perfecto camino que viene, Señor, en el amor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Haznos uno en ti.
haznos uno en ti, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti. Dile de nuevo al Señor, haznos uno en ti, Señor, haznos uno en ti, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti, unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti, ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Pídele al Señor, haznos uno en ti, haznos uno en ti, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti. Alza tus manos, hermano, y dile, y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón, unos con el Padre, uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti, sí, Señor. Haznos uno en ti, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti, haznos uno en ti, haznos uno en ti, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti. Qué bendición tan grande ser parte del cuerpo, hermanos. Dele gracias al Señor porque forma parte de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. Agradézcale fuertemente con sus palmas. Dígale al Señor, gracias, Santo Padre, porque soy parte del cuerpo conforme a tus misericordias y la gracia que has dado. Gracias, Señor. Haznos uno en ti, haznos uno en ti, haznos uno en ti. Gracias, Santo Padre, gracias, Santo Señor. Bendito eres tú.